Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre la seguridad vial, el problema de los accidentes de tránsito en nuestro país. Venezuela lamentablemente encabeza justamente las cifras de muertes por accidente de tránsito en la región latinoamericana. No somos el primero, pero estamos entre los primeros países. Estamos hoy en compañía de la representante del Observatorio de Seguridad Vial, Mayerlin Fagundes, y también nos acompaña el gerente general de Easy Taxi para Venezuela, Marcos Zubia. Hablábamos de que los accidentes de tránsito afectan principalmente a la población entre los 15 y los 25 años en Venezuela. Estamos hablando de los jóvenes, del futuro de Venezuela. ¿Cómo puede afectar esto al país más adelante? Bueno, finalmente creo que es algo evidentemente muy perjudicial, porque estás no solamente acabando con una población que a futuro va a darle pues prosperidad al país, sino que finalmente es una población que también, con las medidas necesarias, con la educación necesaria, puede ayudar a prevenir estos Es accidentes, decir, que ¿no? esto puede tener un impacto económico, digamos, en un mediano o largo plazo, si no le prestamos atención en este momento. De hecho, son una población, aparte de ser una población vulnerable, es una generación que va a ser una generación lisiada, una generación que lamentablemente muchos van a tener un implante en una pierna, muchos van a tener tutores especiales para tener la pierna o el brazo, lo que haya sucedido, y eso va a afectar tanto su posibilidad de hacer una vida normal, de desarrollarse como un individuo normal, y también genera, así como los fallecidos, genera una pérdida en el Producto Interno Bruto de un país. Así es. O sea, estamos hablando de un país que se va a ver afectado porque su población, si bien es un país que su población se ha caracterizado por ser una población joven, va a ser una población que está impedida para ejercer cualquier tipo o algunos tipos de carreras u oficios. ¿Cuál es el origen de la alta incidencia de accidentes de tránsito en Venezuela? ¿A qué Bueno, se debe? yo creo que la mayor parte de estos accidentes es causado por la distracción. Es decir, nosotros no somos precavidos al manejar, tendemos a tener muchas distracciones en el camino, bien sea distracciones internas dentro de nuestro vehículo y externas. Y yo creo que la que acompaña, digamos, después de esta causa puede ser la fatiga también. Tendemos mucho a conducir irresponsablemente, salimos de una casa a altas horas de la noche, bien sea bajo los efectos del alcohol o bien sea porque estamos cansados y no nos tomamos las precauciones para descansar antes de tomar nuestro vehículo. Fíjate que mencionó Marcos una palabra bastante importante en todo esto, la responsabilidad. Pudiéramos englobar quizás todo esto y tomar en cuenta como origen de este problema en Venezuela la falta de conciencia ciudadana, la falta de cultura vial. Definitivamente. O sea, es algo que desde el Observatorio de Seguridad Vial hemos hecho el llamado desde que iniciamos nuestras actividades y empezamos a ver que el 90% de los siniestros se debían a fallas humanas. No estamos hablando de accidentes, estamos hablando de cosas que pudieron ser previstas y pudieron haberse evitado. Entonces, por eso nosotros evitamos utilizar ese término. En este caso, nosotros hablamos de promoción, de educación, promover culturas y políticas públicas que estén enfocadas en educar a las personas. ¿En educar en qué sentido? Vamos a promover todos los mecanismos que estaban estipulados en distintos ámbitos para dar la educación a los niños desde inclusive el maternal preescolar hasta la universidad y educarlos desde cómo ser peatones hasta cómo ser pasajeros para luego llegar a ser cómo ser conductores, en fin, cómo usar las vías públicas de manera segura. Así es, había de hecho hace unos cuantos años, no sé si todavía se practique, estas iniciativas en las escuelas, sobre todo públicas, de las patrullas escolares, que se les enseñaba a los niños y a los mismos niños se les ponía y se les instruía sobre cuáles eran las normas, las señales de tránsito, ayudarse al paso de los niños de una acera, de la calle, de una acera a la otra, efectivamente, y pues eso al parecer tenía resultados, pero es una práctica que ya poco se ve en estos momentos. Sí, creo que sobre todo a tempranas edades la información que un niño, un estudiante podría recibir puede ayudar a prevenir este tipo de accidentes si evidentemente ha venido en decrecimiento este tipo de actividades. Y bueno, parte del trabajo que estamos realizando junto con el observatorio es eso, ¿no? Tratar de promover y tratar de buscar alianzas que promuevan este tipo de actividades tanto en los niños como en los adultos. Mayerlin. Actualmente en Venezuela hay colegios que siguen promoviendo la seguridad vial o la educación vial en distintos ámbitos, sin embargo lo hacen a motus propio.
O sea, son iniciativas que emprenden en colegios públicos, en colegios privados, acompañados de algunas organizaciones o solas las maestras, porque entienden que No esto porque es una sea una problemática. norma. Está estipulado dentro de la Constitución y el currículum educativo que debería haber educación vial en todos los ámbitos de educación. Sin ¿Y por embargo, qué esto no no se se está cumple? aplicando. Desde nosotros, las organizaciones de seguridad vial, estamos organizados en una red venezolana de seguridad vial en la que estamos proponiendo desde entre otras iniciativas, la promoción de la CIAPEP, que era una comisión interministerial para promover la educación vial en Venezuela. Entonces, en este caso sería implementarla desde el Ministerio de Educación en las distintas aristas, de distintas maneras, a los distintos niveles educativos. Estamos tratando de retomar las conversaciones con el Ministerio de Educación y con todos los entes encargados, el INTT, el Ministerio de Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, de manera pues de dar nuestro apoyo como sociedad civil, entendiendo que pues son los entes oficiales los que tienen competencia en el área de implementación de políticas públicas. La accidentalidad vial es algo que en Venezuela ha venido creciendo con el tiempo, así lo dicen pues muchas organizaciones que trabajan como ustedes en pro de crear conciencia para que haya cultura vial en nuestro país. La pregunta es ¿por qué? La respondemos al regreso de esta nueva pausa, amigos, ya venimos.